la mujer más poderosa de México, la mujer que tiene lo que el PRIAN le hace falta. El PRIAN le hace falta afiliación, le hace falta más mexicanos que se sumen al partido, pero pues ya no levanta, y si acaso tuvieron afiliaciones, póngale unas 200 o 300 personas en afiliación. La mujer que ha tenido más del 70% de aprobación en los últimos meses. Aunque usted no lo crea, es la mujer más Forma en que la presidenta querida, es la mujer que Sí. más apoyan a pues que apoyamos, los mexicanos apoyamos muchísimo a nuestra presidenta. Son las 9:29. A esta hora ha finalizado la mañanera. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Pásele, tome asiento, le pido que usted comparta la transmisión, le pido a usted que comparta la transmisión, que deje su like, que deje su comentario, aquí se lo leemos. Y si no, usted también se puede comunicar, si tiene alguna denuncia, se puede comunicar a través del 238-224-3136. A ese número, nosotros hacemos público de inmediatamente denuncia, su denuncia que usted tenga. Este espacio es para todos, es para usted que no tiene voz, es para usted que no está enterado de lo que ocurre en nuestro país con los políticos y las políticas de nuestro querido México que derrochan el dinero de los mexicanos, que derrochan dinero y que se sienten poderosos porque porque tienen un cargo y que piensan que jamás van a ser removidos de su cargo. Quédese y comparte usted la transmisión porque aquí hablamos con la verdad. Yo soy Augusto Martínez. Vamos a iniciar. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Fíjese que hay mucha información, muchísima información. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy presentó una iniciativa de reforma de ley para que los poderosos que anteriormente escuche usted bien, llámese directores de cualquier dependencia de gobierno federal, ganaban más de 1 millón de pesos en pensiones. Una reforma que va a ser un parteaguas a partir de que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados lo aprueben esta reforma de ley, esta iniciativa que va a ser enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum en las próximas horas. No se van a poder amparar. Le adelanto lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Siendo una reforma constitucional, no se van a poder amparar los poderosos, los que recibían, los machuchones, los que recibían y cobraban más de 1 millón de pesos en pensiones millonarias. Y déjeme decirle que todavía en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía existen directoras y directores de instituciones, dependencias de gobierno, que se jubilaron en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que todavía cobran esas pensiones millonarias. Imagínese usted, si un mexicano común y corriente cobra una pensión de 6,000 pesos o 7,000 pesos mensuales, ahora imagínese a estas personas, quería ponerle otro nombre, pero pues no le vamos a poner otro nombre, a estas personas que cobraban 1 millón de pesos, 1 millón de pesos, ¿sí? Así como usted lo está escuchando, 1 millón de pesos cobraban de pensión a costa del pueblo de México. Y muy felices estaban, pero ahora les cayó la voladora. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. La presidenta que tiene una aprobación más del 70%, que los mexicanos lo apoyan, que la presidenta Claudia Sheinbaum no está sola. Primero escuchemos, vamos a ver la aprobación, la encuesta que saca un periódico mexicano. Vamos a ver. 55.8%. la imagen. Ah, no, pero está buena la otra. ¿Qué dice ahí? A ver, hazlo más grande. En términos generales, ¿cómo califica el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum? 78.1, bueno, muy bueno. 21.9, malo, muy malo.
¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que la presidenta está gobernando el país? 72.8 aprueba, 27.2 desaprueba. ¿Está bueno? Sí. No lo había visto. Pues le agradezco mucho, Presidenta, y cierra el cuestionamiento. Pues ahí escucha usted la aprobación que tiene la mujer más poderosa de México. Usted se quedará callado. Usted, si no apoya a la presidenta, pero vea usted la aprobación que tiene nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. No es mentira. Hay muchos mexicanos y mexicanas que no salen en esas encuestas. Hay muchos mexicanos que no saben cómo darle un voto de confianza a nuestra presidenta. Por ejemplo, los pueblos olvidados, los pueblos marginados, los pueblitos, las comunidades que están lejanas, las comunidades que están lejos de las ciudades. Esas comunidades no votan. Esas comunidades, esos mexicanos y mexicanos olvidados en las sierras de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Chihuahua y en todo el estado, en todo el país, no votan, no saben cómo darle un punto de aprobación a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Claro que no solo es el 55.8% de aprobación, es muchísimo más aprobación que tiene nuestra presidenta. Y eso, aunque usted no lo crea. Pero entonces, vayamos al punto de hoy. La iniciativa que presenta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que presenta la secretaria Raquel Buenrostro, quien es la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la mujer que está haciendo temblar a los poderosos, a las poderosas empresas también. Vamos a escuchar esta iniciativa que se presentó el día de hoy en la mañanera. Y qué gusto nos da, porque déjeme decirle que es Raquel Buenrostro la que va a presentar esta iniciativa de reforma de ley para que no haya más pensiones multimillonarias. Escuche usted. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues el día de hoy les traemos el recuento de las pensiones más grandes que hay en el gobierno federal, algunas de ellas exorbitantes. Y empezamos por Luz y Fuerza del Centro, que esta lámina ustedes ya la conocían. Sabemos que hay 14,000, poco más de 14,000 extrabajadores. Al año esto representa 28,000 millones de pesos. Y 9,457 extrabajadores, el 67%, casi el 70%, reciben una pensión de 100,000 a 1,000,000 de pesos. Tenemos una persona que recibe poquito más de 1,000,000 de pesos mensuales. A los jubilados, además, en de Luz y Fuerza del Centro, se les subsidia el impuesto sobre la renta parcialmente, la gran parte del impuesto, lo que representa 2,400 millones de pesos adicionales por año. Esto está muy por encima de los extrabajadores que ya ahorita se encuentran en proceso de jubilación. Los sueldos son más o menos, bueno, más bien las pensiones y jubilaciones son de 7,000 millones en promedio del INEGI, y en instituciones como 7,000 pesos, y en INEGI y en el ISSSTE y en el IMSS rondan alrededor de 6,600 y 8,400. En promedio, esta es la paraestatal, que en el proceso de liquidación llevó las pensiones más altas de todo el sector público, representando hasta 140 veces más el promedio nacional. La siguiente, por favor. Tenemos a Pemex también. Pemex tiene un padrón de 22,000, de poco más de 22,000 personas jubiladas, a las cuales se les paga casi 25,000 millones de pesos al año. Pero son pertenecientes al régimen de confianza. Ajá. Bueno, estamos hablando de pura personal de confianza ahorita y puro servidor público funcionario, ¿no? Son 144 personas pensionadas de Pemex, reciben montos superiores a la presidenta, lo que representa 1,827 millones de pesos más al año. En 618 casos, donde cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general. O sea, hay 618 personas que su pensión es por encima de las de los directores generales, o sea, no corresponde a su nivel salarial. 1,096 casos donde cada pensión supera el monto establecido en el tabulador vigente de Pemex, o sea, ganan más que el personal en activo. Los pensionados de Pemex reciben en promedio 39 veces más que el promedio nacional. Pero régimen de confianza es muy importante, porque no estamos hablando de sindicalizados. Sí. En el caso de CFE, cuenta con 54,000 personas jubiladas del régimen de confianza, a las cuales se les paga cerca de 41,000 millones de pesos al año. De este total de personas jubiladas, 2,199 de CFE reciben montos superiores a lo que gana actualmente la presidenta. Esto representa casi 4,500 millones de pesos más. 45,680 casos superan
las pensiones del ISSSTE, el promedio de las pensiones del ISSSTE, y 8,157 casos superan las pensiones del IMSS. Todos estos paraestatales están muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno. En el caso de NAFIM, la siguiente, por favor, son 9 las personas que reciben montos superiores a la presidenta. Aquí tenemos un padrón de casi 1,500 personas jubiladas del régimen de confianza por un monto anualizado de 643 millones de pesos. 557 casos superan el monto del ISSSTE y 97 casos las del IMSS. La siguiente, por favor. Caso de Banobras. Banobras tiene un padrón de 1,520 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza con un monto anualizado de 1,029 millones de pesos. 19 personas ganan más que lo que gana actualmente la presidenta, lo que representa un adicional de 37 millones de pesos anuales. 1,074 ganan más que la pensión más alta del ISSSTE y 142 casos que la pensión más alta del IMSS. La siguiente, por favor. Bancomex. Bancomex cuenta con un padrón de 966 personas jubiladas del régimen de confianza, con un monto anualizado de 766 millones de pesos. ¿Cuáles son aquí los hallazgos? 22 personas ganan más que lo que gana actualmente la presidenta. 499 ganan más que la pensión más alta del ISSSTE y 83 casos más que ganan más que la pensión más alta del IMSS. Y estas son, la siguiente, por favor, ¿es todo? Estas son las paraestatales que tienen las pensiones más altas y más fuera de rango en el gobierno federal, en régimen de confianza de altos mandos. Muchas gracias. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que fue… A ver, alto, antes de que la presidenta nos diga lo siguiente. Ojo, usted vio las láminas que puso Raquel Buenrostro sobre estas pensiones millonarias. Son de Pemex, principalmente de Pemex, estas personas que cobran pensiones millonarias. Quiero que usted vea, nada más, cuántas personas son directores y directoras que cobraban estas pensiones millonarias hasta la fecha. Y ahorita, fíjese, dice lo siguiente. Ahí está la lámina, para que usted vea la lámina que presentó Raquel Buenrostro y que esto, el público, los mexicanos y las mexicanas, debemos de estar enterada. Cómo estos personajes cobraban estas pensiones millonarias. Déjeme decirle, a ver, ahí le va. 15 personas, hallazgos críticos, pensiones exorbitantes. 15 personas cobraban más de 340,000 pesos de pensiones. 8 personas cobraban más de 339,000. 115 personas cobraban más de 319,000 pesos. 133 personas cobraban más de casi 300,000. ¿Sí? 94 personas cobraban 299,999. Y 179 personas cobraban más de 259,000 pesos. Vea, acá las tablas. 44 personas pensionadas de Pemex recibían montos superiores a las percepciones de la presidenta de la República, por un monto de 1,827 millones de pesos anuales. Y el pobre mexicano común y corriente, que no alcanza esa cantidad, pues es una cachetada que se le da al mexicano común y corriente. Es una cachetada que le dan. Los poderosos, los directores de Pemex cobraban más de 1 millón de pesos. Ahora vamos a escuchar. Vayamos a escuchar lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque le digo que esto no es en contra, no se le va a quitar a los trabajadores. Al contrario, esto no va a ser para los trabajadores. Esto es para los directivos, los que fueron directores, los que tuvieron un puesto, los que mandaban, los que se sentían dueños de… Los que se sentían intocables, pues. Los que se sentían intocables en los tiempos del PRIAN. Vamos a escuchar. Alguien que fue director de CFE. Altas y más fuera de rango en el gobierno federal, en régimen de confianza de altos mandos. Muchas gracias. Estamos hablando, por ejemplo,
de alguien que fue director de CFE hace 20 años, 15 años, o subdirector, o sea, los altos mandos de confianza, y que hasta hoy se jubilaron hace 10, por ejemplo, pudieron haber estado 1 año o 2 trabajando y reciben una pensión de 300,000 pesos mensuales por 10 años o 15 años, o sea, más de 3 millones de pesos netos de recursos públicos que se le dan a alguien que fue 2 años director de Luz y Fuerza del Centro. No estamos hablando, evidentemente, de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida. No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma. Entonces, lo que va a presentar ahora Estela es una reforma constitucional, para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal, como pensión. Ya lo que ganaron antes, eso pues ya no se puede mover. Pero a partir de ahora, pues ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando 1 millón de pesos mensuales de pensión. O 300,000 pesos, imagínense. Entonces, quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos. Ahí sí no, porque esos son sus contratos, sus negociaciones históricas que han hecho. No, nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones. Entonces, sí, porque ahí hay contrato colectivo y ahí hay, nosotros no podemos entrar al tema del contrato colectivo, porque son derechos conseguidos por las y los trabajadores. Estamos hablando de altos mandos, que fueron alguna vez altos mandos, y a partir de ahora, pues ya, se van a tener 70,000 pesos mensuales, en vez de 1 millón. Exacto. No, porque es a partir de ahora. O sea, lo que ya fue, pero a partir de ahora ya va a ser algo distinto. Bueno, de ahora digo, si lo aprueba el Congreso, ¿verdad? Porque es una reforma al 127 constitucional. ¿Yo lo va a seguir ganando o baja? No, el que gana 1 millón hasta ahora, pues ya lo ganó. A partir de que se apruebe la reforma constitucional, ganará 70,000 pesos. Ya, porque es bastante, ¿no? Ya no 1 millón. Bueno, Estela va a decir cómo va, a quién incorpora esta reforma. El que ya ganó, el que ya cobró, el que aprovechó en su momento, el que apenas va a cobrar todavía antes de que entre en vigor esta ley, se rayó. Se rayó, dijera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se rayó. El que va a cobrar todavía. Antes de que inicie, que entre en vigor, antes de que sea aprobado primero, antes de que sea, primero escuche, va a ser enviado, ya fue presentada, hoy en la mañanera, antes de que sea enviada al Congreso, a la Cámara de Senadores, va a ir esta reforma de ley que va a ser votada, discutida por senadoras y senadores, diputadas y diputados. Entonces, entra en vigor, pero antes, no está prohibido todavía. Ojo, esa reforma nada más es para aquellos altos mandos, aquellos trabajadores de confianza que ya se jubilaron y que cobraron millones de pesos. Sí, eso es para esos trabajadores que cobraron esa pensión millonaria y que todavía van a cobrar algunos que les va a tocar todavía, antes de que entre en vigor esta ley. Ya dijo la presidenta, se le va a quitar la pensión a los trabajadores que ganan un salario mínimo. Esta reforma, esta iniciativa de ley, es para los directivos, los que tuvieron cargo público, los que tuvieron un mando y los que fueron en su momento directores y directoras de alguna dependencia, principalmente de Pemex y otras áreas. Y también, fíjese,
que sale también que no van a los consejeros, los consejeros del INE, que no ganen más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay personas, hay servidores públicos que ganan más todavía, que ganan más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Estela Damián. Estela Damián es la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, que hace unos días ocupó ese cargo en lugar de Ernestina Godoy. ¿Sí? Vamos a escuchar. Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues, como lo explicaba la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, esta es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política, o es la propuesta de los Estados Unidos mexicanos en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pensiones sin privilegios. La presidenta de la República enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Y aquí viene la excepción, salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, el principio de esta reforma fundamentalmente tiene que ver con lo siguiente. El primero es austeridad republicana, el segundo, humanismo mexicano y el tercero, responsabilidad financiera. Estamos hablando nuevamente de pensiones sin privilegios. La que sigue, por favor. Y bueno, pues, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Como ya se pusieron varios ejemplos, solamente voy a dar el resumen de estos. Organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. Y aquí vienen solamente algunos ejemplos, pero es mucho más abundante la presentación que hizo la secretaria de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. ¿Sería cuánto, presidenta? Pues esto es un párrafo en el 127 constitucional que tiene que ver con pensiones sin privilegios, es decir, exfuncionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas. A partir de la aprobación de la reforma, recibirán la mitad del ingreso del titular o la titular del Ejecutivo Federal, o sea, la presidenta o el presidente. Para que todos sepan, cuando yo me jubile, o sea, cuando salga del gobierno, yo al entrar al gobierno federal renuncié a mi plaza de la UNAM, porque ya tenía 6 años de licencia. Y el Estatuto del Personal Académico establece que el máximo de licencia pueden ser 6 años. Entonces, yo era académica de la UNAM, renuncié a mi plaza y pues ahora soy presidenta. Entonces, si no regreso a trabajar al gobierno, a una entidad académica, por ejemplo, que tenga ISSSTE, pues me jubilaré con el monto de mi antigüedad. Yo empecé a trabajar de ayudante de profesor ahí en la Facultad de Ciencias. Bueno, antes trabajé en otros lugares, trabajé de recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba. Y previo a eso trabajé en un restaurante repartiendo volantes para anunciar al restaurante, ahí en un semáforo. Después trabajé en matemática educativa en el Poli, ayudando a hacer contenidos. Y después de recepcionista en un consultorio médico, como por 3 años, mientras estudiaba. Bueno, ya después fui ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias. Estamos hablando por ahí del 84, 85. Entonces, si cuento la antigüedad, pues me retiraré con mi jubilación del ISSSTE, que muy probablemente alcance, pues no sé, maximísimo 30,000 pesos mensuales. Es que comparado con lo que ganan muchos mexicanos y mexicanas, pues es una pensión muy digna. Entonces, aquí pues lo que estamos diciendo es que exfuncionarios de altos mandos que hoy reciben 1 millón de pesos o 300,000 pesos y que lo han recibido ya por bastantes años de que se apruebe la reforma constitucional. Depende de cuánto tiempo trabajaron. Hay gente que trabajó hace 10 años, que trabajó hace 15 o que trabajó hace 20. Imagínense, por 20 años está recibiendo 1 millón de pesos mensuales. Son alrededor de 5,000 millones de pesos los que suponemos que ahorraremos y se van a ir a programas de bienestar. Ya vamos a… También se pueden amparar, aunque es reforma constitucional. Recuerden que ya no hay amparo frente a reforma, pero puede alguien decir que hay inconstitucionalidad, que no esté de acuerdo, ¿verdad?
Entonces, pensiones sin privilegios, de eso se trata, y se envía a la Cámara de Senadores el lunes de la semana, estamos revisando ya nada más los últimos detalles, el lunes la enviamos para su discusión en el Congreso. Ahora sí. Raquel, ¿cuántas personas estarán recibiendo? No tienes ahorita el dato, pero mira, a ver, pon la de Raquel. Pues fíjate, nada más de Luz y Fuerza, que es increíble, ¿no? Porque desaparece Luz y Fuerza Calderón, no se nos olvide todo eso. Lo desapareció, los trabajadores se quedaron sin nada. Ah, pero a los altos mandos, a eso sí les dieron su pensión. Los que tenían y los de entonces. Entonces son que ganan más de 100,000 pesos mensuales de pensión, 8,500 más 603 más 205 más 75 más 33 más 1. Nada más de Luz y Fuerza del Centro. La que sigue. Este es Pemex. Pues aquí son todos, ¿no? 179 más 94 más 133 más 115 más 8 más 15. 544. Adelante. Bueno, vamos a... Ahí escuchó usted lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Únicamente para los que no los que fueron directivos, los que tuvieron cargo público, los que fueron altos mandos de confianza, únicamente a ellos les van a rebajar, les van a quitar un poco de pensión para que no sean pensionados con millonadas de pesos, no se lleven millones de pesos. Y que bueno, que ya los que ya cobraron a costa del pueblo, imagínense, lo que acaba de decir la presidenta Claudia Sheinbaum, es que Luz y Fuerza desapareció en el sexenio de Felipe Calderón, pero los altos mandos, los de confianza, sí les dieron pensiones multimillonarias. Pensiones millonarias se llevaron estos poderosos, estos que tienen el mando, estos que se sirven con la cuchara grande, los que dicen, ok, a mí me toca esto, a mí me va a tocar esto, y los de allá abajo que queden mirando como los changuitos. A los de allá abajo no se les hace caso. A ellos, aunque estén ahí haciendo su huelga, sus plantones, a ellos no se les va a dar pensión, a ellos no se les va a apoyar, pero imagínense a los machuchones, a los de cuello blanco, sí, a los de corbatita, a los que ganaban sin hacer nada. Imagínense, todavía se llevaban millones de pesos, cobraban miles y miles de pesos, un alto salario. Cobraban estos sin vergüenza y todavía se lleva la pensión más grande. Se cobran, imagínense en qué mundo vivimos, que un personaje, un mexicano de la alta sociedad, de los que sí tienen palanca para llegar a un puesto grande, cobren estas pensiones millonarias. ¿En qué mundo vivimos? Por eso es que estamos como estamos, por eso es que nuestro México no crece, porque ellos mismos se lo roban el dinero del pueblo. Ellos mismos se roban el dinero de las y los mexicanos. Ah, pero ahí le va. Déjeme ver si lo guardé, porque a mí me llamó la atención, me llama la atención que la María Rosa ahora dice, nosotros no vamos a ser opositores tibios, nosotros vamos a ser opositores de verdad. Quieren regresar, son los mismos que quieren regresar al poder, porque ahora extrañan un puesto, un cargo público, extrañan los grandes salarios. Por eso es que a los que están ahorita lloriqueando, piden y lloran que no haya reforma electoral, que Alito Moreno diciendo fue la destrucción, destruyeron a México. ¿Sí? Ellos son los que quieren regresar al poder porque extrañan eso, extrañan eso. Eso es lo que extrañan a los poderosos, los que se sentían intocables en el sexenio de Calderón, de Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, de Salinas de Gortari. ¿Cuántos nos hicieron millonarios? ¿Cuántos no construyeron un patrimonio? Y que ahorita muchos mexicanos
no tienen la oportunidad para comprar. No tienen la oportunidad. Pero bueno, eso, en un rato más lo vamos a buscar porque no lo tengo, no lo guardé. En un rato más se lo vamos a poner. Pero sí, ellos son los que quieren regresar al poder. Los que extrañan el poder. Los que quieren regresar a gobernar a México. Estos personajes no les debería de dar vergüenza. Les debería de dar vergüenza que estas personas que hoy gritan que Morena destruyó el país, destruyó las instituciones, deberían de darles vergüenza. A ver, vamos a escuchar estas pensiones, ¿para qué se va a utilizar? Que vamos a desarrollar y ahí vamos a informar Vamos a el escuchar. uso de este recurso y también de lo que está pagando el empresario que no Creo quería que nos pagar y que ya atrasamos. está Espérame. pagando. Y finalmente, Victoriano Huerta con lo que tenía en Coahuila. Por eso, gracias. Y hablando del tema de las pensiones, son 5,000 millones que se ahorrarán. Si ya tienen estipulado para qué usarían ese dinero, digamos, como gobierno federal. lo que se va a ahorrar de aquí, vamos a incorporarlo a programas de bienestar. Ya les vamos a informar exactamente cómo. El lunes vamos a presentar el programa de jóvenes, el fortalecimiento del programa de jóvenes de atención a las causas. Ahí son algunas nuevas acciones que vamos a desarrollar y ahí vamos a informar el uso de este recurso y también de lo que está pagando el empresario que no quería pagar y que ya está pagando. El empresario que no quería pagar. Y finalmente, Ahí está. Presidenta, ayer comentó, y ahora que está Raquel Buenrostro, que van a empezar un programa sobre usuarios encubiertos. ¿Escuchó usted lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Para qué se van a utilizar esos recursos que se van a ahorrar? Tal vez el día que se apruebe, no quiero adelantarme, pero puede ser que entre en mayo o en junio entre en vigor esta nueva ley, para que ahí dejen de cobrar millones de pesos a estos personajes que cobran, que fueron servidores públicos por 2 años, por 3 años o no sé, pero pues van a dejar de cobrar millones de pesos. Y eso va a ser un ahorro de más de 5,000 millones de pesos, que va a ir directamente a los programas sociales. Junto, escuche usted bien, junto con el dinero que está pagando Ricardo Salinas Pliego, junto con los abonos que está haciendo Ricardo Salinas Pliego.